Si cada mes te prometes que esta vez sí vas a ahorrar, pero siempre pasa algo y volves a cero, este video es para vos. Porque el problema no es que no lo intentes. El problema es otro, y casi nadie te lo explica con claridad. La mayoría de las personas cree que no puede ahorrar porque gana poco, porque no tiene disciplina o porque siempre aparecen gastos inesperados. Pero la realidad es que muchísimas personas con ingresos estables, incluso con buenos ingresos, tampoco logran ahorrar de forma sostenida. Y eso nos dice algo importante. El problema no es solamente cuánto ganas. El problema es cómo funciona tu sistema financiero personal y cómo tu mente se relaciona con el dinero. Hoy vamos a hablar de por qué no podés ahorrar, incluso cuando tenés la intención, incluso cuando te esforzás, y qué cambios reales podés hacer para salir de ese ciclo, sin necesidad de ganar más dinero, sin fórmulas mágicas y sin castigarte. Este no es un video motivacional, es un video de claridad. Y la claridad, cuando se trata de dinero, cambia más que cualquier consejo rápido. Ahorrar suena simple en teoría, guardar una parte del dinero y listo. Pero en la práctica, para muchas personas, es una de las experiencias más frustrantes de la vida adulta. No porque no quieran hacerlo, sino porque lo intentan una y otra vez, y siempre terminan en el mismo lugar. Separás un poco de dinero con buena intención. Ese día sentís alivio. Sentís que estás empezando a hacer las cosas distinto. Tal vez incluso te decís a vos mismo que esta vez sí. Pero después aparece la vida, un gasto que no esperabas, una semana emocionalmente pesada, una compra que no estaba planeada, pero que sentís que necesitas para aliviar el cansancio. Y ese ahorro desaparece. Cuando esto pasa una vez, no duele tanto. Pero cuando se repite durante meses o años, empieza a dejar una marca más profunda. No solo en la cuenta bancaria, sino en la forma en que te hablas a vos mismo. Empezás a pensar que sos desordenado, que no tenés fuerza de voluntad, que nunca vas a poder ahorrar. Y esa narrativa interna es peligrosa, porque transforma un problema de sistema en un problema de identidad. La mayoría de personas no falla en el ahorro por falta de voluntad. Falla porque intenta ahorrar en el momento equivocado del proceso financiero. Intenta ahorrar cuando el dinero ya pasó por todo. Pagás cuentas, cubrís lo básico, resolvés urgencias, afrontás el mes y llegás cansado mentalmente. Y recién ahí te preguntás si se puede ahorrar algo. Ahorrar al final del mes es como intentar guardar energía cuando ya estás agotado. No es falta de carácter, es desgaste. Es vivir en modo supervivencia financiera. Cuando no hay un sistema claro, el ahorro siempre compite contra algo más urgente. Tu tranquilidad inmediata. Y en ese conflicto, el ahorro casi siempre pierde. Pénsalo con honestidad. ¿Alguna vez te pasó que cobras, pagas lo básico, y recién después pensás si se puede ahorrar algo? Si la respuesta es sí, no estás solo. Esa es la forma en que la mayoría de las personas maneja su dinero. Y también es la razón por la que la mayoría vive atrapada en el mismo ciclo. Con el tiempo, este ciclo genera algo más que problemas financieros. Genera cansancio mental, genera ansiedad. Genera la sensación constante de que nunca alcanzás, de que siempre estás corriendo detrás del dinero. Y cuando vivís así durante años, empezás a normalizarlo. Como si vivir con estrés financiero fuera simplemente parte de la vida adulta. Y no lo es. Hay razones profundas por las que el ahorro no se sostiene en el tiempo. Y entenderlas cambia por completo la forma de encarar este tema. No se trata de consejos aislados. Se trata de entender qué está fallando en la base. La primera razón es que el ahorro no tiene prioridad real. Se lo trata como lo que sobra,
no como una decisión consciente. El dinero entra y empieza a cumplir funciones para otros. Cuentas, compromisos, urgencias, gastos diarios. Y si queda algo, recién ahí se piensa en ahorrar. Pero cuando algo depende de que sobre, casi nunca sucede. La segunda razón es que el ahorro se vive como sacrificio. Como algo que duele, que limita, que te quita disfrute hoy. Entonces, cada vez que intentas ahorrar, sentís que te estás castigando. Y lo que se vive como castigo no se sostiene en el tiempo. Tarde o temprano aparece el rebote. Te cansás, te soltás, y volvés al punto de partida. La tercera razón es que no hay un propósito emocional claro. Se ahorra porque hay que ahorrar, porque lo recomienda alguien o porque suena responsable. Pero el cerebro humano no se compromete con ideas abstractas. Se compromete con protección, con alivio, con seguridad. Si el ahorro no tiene un para qué claro, se vuelve frágil. Cuando estas tres cosas se combinan, el ahorro siempre pierde. No importa cuántas veces lo intentes, no importa cuántos libros leas o cuántos videos mires, el sistema está diseñado para fallar. Por eso la pregunta correcta no es ¿cómo ahorrar más? La pregunta correcta es ¿cómo dejar de sabotear el ahorro sin darte cuenta? Y acá viene un cambio de perspectiva importante. El primer cambio que necesitas hacer no es numérico. Es mental. Ahorrar no es guardar lo que sobra. Ahorrar es separar antes de gastar. No importa si es poco, importa el orden. Cuando separas primero, le estás diciendo a tu cerebro que ese dinero ya no está disponible. No entra en el circuito de decisiones diarias. No compite con impulsos ni urgencias. Y el cerebro se adapta más rápido de lo que imaginas, porque deja de pelear constantemente con la tentación. Pregúntate algo importante. ¿Separás el ahorro apenas entra el dinero? ¿O esperás a ver qué queda? Ese solo detalle cambia completamente el resultado. No porque seas mejor persona, sino porque el sistema deja de empujarte a fallar. Ahora bien, esto no significa que tengas que empezar con un monto grande o con un porcentaje ideal. De hecho, ese es otro error común. Muchas personas intentan empezar bien y se exigen demasiado desde el inicio, y eso genera resistencia. La forma correcta de empezar no es con lo que deberías ahorrar, sino con lo que podés sostener. Una cantidad tan pequeña que no te genere estrés, miedo ni ansiedad. Algo que puedas separar incluso en un mes difícil. Porque el objetivo inicial no es el monto. Es entrenar el hábito. Separar poco pero de forma constante vale mucho más que intentar separar mucho y abandonar a las pocas semanas. El ahorro se construye con repetición, no con fuerza de voluntad. Y la repetición construye identidad. Empezás a verte como alguien que cuida su futuro, aunque sea de a poco. Muchas personas subestiman el poder de este cambio. Creen que si el monto no es significativo, no sirve. Pero lo que realmente transforma no es la cifra, sino el mensaje interno que te estás dando. Estás dejando de reaccionar y empezando a decidir. Estás demostrando, con acciones pequeñas, que tu futuro también importa. Hasta acá, probablemente estés pensando que esto tiene sentido. Pero hay algo más profundo que suele arruinar todo este proceso, incluso cuando la intención es buena. Y eso es intentar ahorrar mientras tu vida financiera sigue desordenada. Muchas personas intentan ahorrar mientras su vida financiera sigue completamente desordenada. Sin claridad de gastos, sin control de fugas, sin una mínima planificación. Y eso hace que el ahorro se sienta frágil, inestable, casi imposible de sostener. Ahorrar en medio del caos es como intentar llenar un balde con agujeros. Podés seguir echando agua una y otra vez,
Pero si no tapas las fugas, el resultado siempre va a ser frustración. No importa cuánta intención tengas, el sistema está diseñado para perder. El problema es que la mayoría de esas fugas no se ven fácilmente. No son grandes gastos escandalosos. Son pequeñas decisiones repetidas. Compras rápidas, antojos, aplicaciones, servicios que ya ni usás pero siguen cobrando. Pequeños alivios momentáneos que, sumados, se llevan el margen que nunca aparece. Y cuando no ves esas fugas, empezás a creer que no hay margen, que no se puede, que simplemente no alcanza. Pero muchas veces sí hay margen. Solo que está disperso, invisible, diluido en hábitos automáticos. Acá entra una parte clave del proceso que casi nadie explica bien. El orden financiero no es para controlarte ni castigarte. Es para devolverte tranquilidad. Ordenar no significa volverte rígido ni dejar de disfrutar. Significa dejar de adivinar. Significa saber qué entra, qué sale y por qué. Cuando no sabes eso, cada decisión financiera se vuelve una fuente de estrés. Pregúntate algo con honestidad. ¿Sabes exactamente cuánto gastas en cosas pequeñas que se repiten cada semana? No de memoria, sino con claridad. Porque muchas veces el margen que nunca aparece está escondido ahí. No en grandes decisiones, sino en hábitos invisibles. Cuando empezás a ver eso sin culpa, algo cambia. El dinero deja de ser una amenaza constante y empieza a convertirse en información. Y la información reduce la ansiedad. La claridad calma la mente. Esto es importante porque el ahorro no es solo una decisión financiera. Es una decisión emocional. Si tu sistema financiero te genera ansiedad constante, el cerebro va a buscar alivio inmediato. Y ese alivio casi siempre va en contra del ahorro. Por eso, antes de exigirle al ahorro que funcione, necesitas construir un mínimo de orden. No perfecto, mínimo. Lo suficiente para que tu mente deje de estar en alerta todo el tiempo. Cuando hay orden, el ahorro deja de competir contra el caos. Y recién ahí empieza a tener chance. Ahora bien, hay otro punto que suele pasar desapercibido. Ahorrar no es solo una cuestión de números, es una cuestión de identidad. Durante años, muchas personas se repiten que no pueden ahorrar, que no son buenas con el dinero, que siempre algo pasa, y esas frases internas moldean decisiones. Cuando te ves como alguien que no puede ahorrar, tu cerebro busca pruebas que confirmen esa idea. Y cada vez que el ahorro se rompe, la identidad se refuerza. Es un ciclo silencioso. Romper ese ciclo no empieza con una gran decisión. Empieza con una decisión pequeña, sostenida, repetida. Separar primero, aunque sea poco, cambia la narrativa interna. La estabilidad financiera no se construye de un día para otro. Se construye cuando pequeñas decisiones se vuelven consistentes. Cuando el ahorro deja de ser una promesa que se rompe y se convierte en un hábito que se sostiene. Cuando el dinero deja de ser solo supervivencia y empieza a ser planificación. Ahorrar no es dejar de vivir ni privarte de todo. Es elegir conscientemente qué parte de tu esfuerzo de hoy querés proteger para el futuro. Cuando el ahorro se vive como castigo, fracasa. Cuando se vive como protección, se sostiene. Ahorrar no es decirte no, es decirte sí, a tranquilidad, a margen, a no vivir con miedo al próximo imprevisto. Muchas personas dicen que no pueden ahorrar porque ganan poco, pero nunca revisaron en serio cómo están usando lo que ganan. No para juzgarse, sino para entenderse. Y sin entendimiento, no hay cambio posible. El orden no te va a hacer rico, pero te va a evitar volver a cero una y otra vez. Y eso
Para muchas personas, ya es un cambio enorme. Si hoy estás viviendo al día, no significa que estés fallando. Significa que tu sistema no está diseñado para cuidarte. Y los sistemas se pueden rediseñar, paso a paso, sin exigencias irreales. Ahorrar no es una meta aislada, es una consecuencia. Es el resultado de un sistema que funciona mejor, de una mente menos estresada, de decisiones un poco más conscientes. Y cuando empezás a experimentar eso, aunque sea en pequeña escala, algo cambia también en cómo te sentís. Por eso, si hoy sentís que ahorrar es imposible, no te castigues ni te compares. Empezá por el orden. Empezá por separar primero, aunque sea poco. Empezá por ver con claridad lo que antes evitabas mirar. El cambio no viene de un gran gesto heroico, viene de pequeñas decisiones repetidas. Y esas decisiones, con el tiempo, construyen estabilidad. Y si sentís que, aunque te organizás, siempre terminás volviendo al punto de partida, incluso cuando haces las cosas bien, en el próximo video vamos a hablar del error silencioso que provoca exactamente eso. Un error que muchas personas cometen sin darse cuenta y que explica por qué vuelven a vivir al día una y otra vez. Ese video es el siguiente paso natural después de este.